Bon dia a totes i tots. Continuem amb les jornades que hem organitzat l'Institut de Drets Humans, en concret la Càtedra Isabel de Villena de Drets Humans i Protecció de Grups Vulnerables, junt a l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina, sobre el mur de Cisjordània, és un terme molt grave en valencià, i la intenció era tractar en concret quins eren els obstacles per a la garantia dels drets humans i per tant era una visió que volíem donar des del punt de vista d'una agència de Nacions Unides i des d'aquesta perspectiva de garantia dels drets. Vos conté molt ràpidament què és la Càtedra Isabel de Villena, per als que no ho sabeu, i d'on neix aquesta iniciativa abans de presentar el nostre convidat, que és José María Ridal. La Càtedra Isabel de Villena va néixer al si de l'Institut de Drets Humans dins d'un projecte d'investigació que es diu el Tiempo de los Derechos i tenia com a pretensió obrir un espai de debat on es trobara la universitat en altres agents que normalment no tenen cabuda dins de la formació de juristes que considerem que és important, com ara en ONGs o com és el cas en una agència de Nacions Unides o en persones que estan treballant en problemes concrets sobre drets humans que no tenim el temps de tractar-los amb deteniment al llarg de la carrera. En aquest sentit hem col·laborat amb molta gent, hem col·laborat amb Amnistia Internacional, hem col·laborat amb el Comitè Espanyol per als Refugiats, en CEA, hem treballat en diversos agents i des de feia temps teníem la intenció de col·laborar amb la UNRWA, de fet puntualment ja està fet, però aquest és l'esforç més gran que hem fet per tractar el problema de Palestina al final i de fer de construir aquest espai per al debat i aquest espai per a la reflexió al llarg de 2 setmanes i com us dic, avui és la segona sessió i tenim la sort de tindre amb nosaltres a José María Ridal, que és escriptor i diplomàtic, va ser representant de l'estat espanyol davant la UNESCO i és molt conegut per moltes coses que ha fet i actualment és el president del Comitè Espanyol de la UNRWA, de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins. Ha escrit moltes coses que podeu consultar, a més ara en internet és l'horror, però també és el bo que té, que ràpidament ell diu quines són les obres de les persones, però jo crec que el que és important és saber que és una persona que ha tingut moltíssima experiència, que coneix molt bé el tema i que del que volien que parlara, de fet vam estar ahí pensant quina era la intervenció que volien que fera i nosaltres volíem que parlara de quins són els reptes que hi ha ara a nivell pròxim i quin és el futur del món de Cisjordània. Agrair-li que hagi vingut, no és per la primera volta que l'hem convidat, però estem molt contents de que per fi hagi pogut venir. Muchas gracias, Ruth. En primer lugar, agradecer al Instituto de Derechos Humanos, a Ruth y a toda la organización el hecho de poder estar aquí, estar compartiendo con vosotros algunas reflexiones sobre esta cuestión que es importante enmarcar en el contexto en el que queremos desarrollarla, que es un contexto humanitario, de aproximación humanitaria y no tanto de los riesgos o los problemas políticos que se desarrollan. Por tanto, digamos, la presencia de actores políticos tiene menos sentido de lo que tendría en otro tipo de aproximación. Lo que se pretendía, y de ahí que UNRWA esté presente, era esta aproximación humanitaria. Pero la aproximación humanitaria y derechos humanos es muy difícil si no se tiene al mismo tiempo una visión de conjunto sobre lo que ha ocurrido en esa región y lo que previsiblemente ocurrirá en los próximos tiempos si no se toman decisiones internacionales de gran calado. Decisiones internacionales que justamente este mes quedan perfectamente diseñadas, perfectamente perfiladas en la conferencia que tiene lugar en estos momentos, que empezó esta misma semana en Naciones Unidas, que es la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación. Es el tratado, como sabéis, a partir del cual las diversas potencias han tratado de
ciertos movimientos. Por un lado, frenar la proliferación de armamento nuclear, es decir, que haya más países que tengan armamento nuclear, y por otro, a partir de esta digamos, detención de la proliferación, pues ir a un progresivo desarme. Os preguntaréis por qué es tan importante y por qué empezar por este elemento del Tratado de No Proliferación, de la Conferencia para la Revisión del Tratado de No Proliferación, cuando de lo que estamos hablando es de justamente un problema humanitario en los territorios ocupados y en una región muy concreta como la región donde se encuentra Israel, donde se encuentra Palestina. La razón en gran medida es sencilla y es grave al mismo tiempo. Hace ya algún tiempo que el tipo de conflicto que se desarrolla en esa región es un conflicto que está superando, que está desgastando de manera profunda lo que hasta ahora había operado entre el año 48 y podemos fijar una fecha en torno al 2006 o incluso en torno a principios de 2009 con digamos, el ataque israelí sobre Gaza. Ese periodo es un periodo que se caracteriza por una disuasión convencional, es decir, por una situación en la cual un país, Israel, es un país que tiene la supremacía militar en términos convencionales sobre el resto de sus vecinos y por descontado sobre la población palestina en los territorios ocupados. Su fuerza militar es una fuerza que ha determinado de manera decisiva el futuro de las poblaciones, lo que ha ocurrido con las poblaciones en esa región. Es, como digo, un periodo de 1948 a 2006, por una parte de 2009, por razones que después veremos, por otra, un periodo en el que la digamos, línea fundamental que ha marcado la estrategia israelí ha sido la de ir ampliando el territorio que le concede originariamente Naciones Unidas en el momento de la partición, ir ampliándolo progresivamente para ir convalidando las adquisiciones territoriales que va haciendo con anterioridad. Es decir, cuando estalla la guerra del 48, inmediatamente después de la partición, Israel consigue un territorio que queda fijado en el armisticio de Rodas en 1949, que es ya superior a lo que preveía la Resolución 242 en 1948. Pero es que progresivamente, y sobre todo en algunos de los conflictos decisivos de todo este trayecto hasta 2006-2009, esta adquisición territorial se va ampliando. El ejemplo más claro es después de esa guerra del 48, la del 56, cuyos efectos territoriales son más limitados, pero sin duda la guerra del 67, la guerra de los 6 días, donde esta línea de continuidad en la estrategia israelí pues, toma cuerpo y toma una dimensión que es la que explica en gran medida esta oleada segunda de refugiados palestinos y por tanto determina el problema humanitario en los términos en los que hoy lo conocemos. Las fronteras que Israel adquiere, las ganancias territoriales del año 67, acaban convalidando hacia el 49, de manera que cuando en la retórica de la solución del conflicto se habla del retorno a las fronteras, ya no se refiere a las fronteras del 48, que había un armisticio en el 49 que ya fija la línea de demarcación en otro punto, y cuando se habla a partir de 1967 ya se habla de las fronteras de 1967. Pero esta línea de continuidad de ganancias territoriales que convalidan las anteriores se sigue observando en los conflictos posteriores en esta zona donde si algo sobra, donde si algo ha sido excesivo ha sido el número de conflictos y la virulencia de los conflictos. El conflicto del 73 es un conflicto donde una vez más los efectos territoriales son menores, pero no así el conflicto siguiente, el conflicto de 1982. Es en 1982 cuando Israel llega digamos hasta las puertas de la capital de Líbano, y sobre todo es en ese momento donde fija lo que es la última gran ganancia territorial
esos años, de ese periodo que va de 1948 a 2006-2009. Esa ganancia territorial es mucho más equívoca que en los conflictos anteriores porque se concreta en una franja de seguridad de 100 kilómetros en territorio libanés para establecer una zona de tampón entre Líbano, y más que entre el Estado libanés, entre los actores no estatales, como Hezbollah en Líbano, y el territorio de Israel. Esa franja es la última ganancia territorial, en este caso más dudosa, de toda esa línea, y a partir de ese momento es donde se empieza a observar el camino de retroceso que lleva a la construcción del muro. Y se empieza a observar el camino de retroceso en el sentido de que a partir de esta ganancia de 1982, de esta frontera de seguridad, Israel no consigue o no pretende o cambia de estrategia. El caso es que no continúa en la vía de nuevas ganancias territoriales que convalide las anteriores. Por el contrario, lo que sucede es que en el año 2000 tiene que abandonar unilateralmente la franja de seguridad del Líbano, un abandono que por parte israelí se presenta de una manera como conseguidos los objetivos, ha llegado el momento de la retirada, pero que por parte, sobre todo de los actores no estatales del Líbano, en concreto de Hezbollah, se presenta como una gran victoria, como la primera gran victoria de Hezbollah frente a Israel desde el momento de su creación. Esta redefinición, por así decir, en retroceso a partir del año 2000, se volverá a producir con el territorio de Gaza. Y una vez más estamos ante conceptos equívocos, porque durante el periodo de estar como primer ministro Ariel Sharon se toma la decisión por parte de Israel de desmantelar las colonias en el interior de Gaza y retirar los puestos militares del interior de Gaza. Se presenta por parte israelí como una retirada de Gaza por parte, digamos, de los habitantes de Gaza y de las autoridades, el conflicto que conocéis bien, de la victoria de Hamas, el no reconocimiento de Hamas, pero en fin, hablando de la que ostenta la autoridad en Gaza, la visión es distinta. Es por un lado una visión muy similar a la de Hezbollah, hemos conseguido que Israel se vaya, pero simultáneamente es también para estas autoridades una reordenación de la ocupación. Este es un concepto que utilizará sobre todo una periodista israelí que vive en los territorios ocupados, Amira Haas, y Amira Haas lo que señala es que no se trata de que Israel haya abandonado Gaza, sino que por el contrario lo que ha hecho ha sido gestionar de manera distinta la ocupación, y de ahí los problemas humanitarios, dice Amira Haas, que se siguen viviendo en el interior de Gaza. La situación en Cisjordania es distinta y es el objeto de este seminario, y es distinta primero porque el tamaño es diferente, la capacidad de gestionar cómo se gestiona Gaza en el territorio de Cisjordania pues es prácticamente inviable, y la opción por la que optaron las autoridades israelíes es la de construir un muro de separación entre el territorio de Cisjordania y el territorio de Israel. Es importante detenerse unos instantes en este concepto porque las autoridades israelíes, el gobierno israelí, sistemáticamente cuestiona el término muro y pretende sustituirlo por el de valla o incluso en los últimos tiempos por el de barrera. Hay que decir que detrás de una discusión de naturaleza semántica pues se esconden muchas cuestiones, algunas míticas y otras no tanto. Cuestiones míticas es que llamar muro al muro que separa Cisjordania y Gaza pues evoca sin duda otros muros, evoca por tanto las ideologías que estaban detrás de la construcción de esos muros, y sin duda las autoridades israelíes, el gobierno israelí, cuando pone en cuestión este término para aplicarlo a lo que se ha construido en Cisjordania, pues trata de evitar esta visión, estas resonancias de otras ideologías.
cuando habla de valla, lo puede surgir el término de valla, lo que está sugiriendo es el carácter provisional de esa separación, de la misma manera que ante la evidencia de cómo es ese muro, pues resulta difícil hablar de valla. Ha optado últimamente por designarlo no ya como valla, sino como barrera. La realidad de ese elemento de separación, por decirlo de manera neutral, que se establece entre el territorio ocupado de Cisjordania y el territorio de Israel, la realidad, como digo, son bloques de cemento de 8 metros de alto que por parte de los territorios ocupados se ven como tales, 8 metros de altura de bloques de hormigón, y que en la parte israelí pues hay algunas zonas en las que, sobre todo en zonas donde hay acceso a turistas o personas que vienen de fuera de Israel, pues este muro, valla o barrera pues es cuidadosamente digamos, disimulado con carteles o con fórmulas diferentes. Lo que es importante subrayar, insisto, por mantener la neutralidad terminológica, muro, valla o barrera, lo que es importante es que se ha fijado en un territorio que no pertenece a Israel, no pertenece ni de acuerdo con la resolución de partición, ni de acuerdo con el armisticio de Rodas, ni de los territorios del 67 que luego han ido fijando diversas resoluciones a la hora de establecer el principio de paz por territorios. La decisión de Israel ha sido construir este muro, valla o barrera por unas zonas que, como digo, pertenecían en toda y cualquier circunstancia a la población de los territorios ocupados. Este es el primer dato. Y el segundo dato es que este muro se ha hecho, sea voluntaria o involuntariamente, infligiendo un daño suplementario a las poblaciones limítrofes. Son muchos los puntos de este muro, valla o barrera donde se fuerza a los habitantes de los territorios ocupados a tener que dar grandes rodeos para ir a sus tierras de labor, para ir a sus hospitales, para ir a las escuelas, para poder desarrollar su vida corriente, su vida cotidiana. Es una separación, un elemento de separación que ha entorpecido de manera muy grave la vida de estas poblaciones. Y este es el segundo detalle y dato incontestable, sea cual sea el debate terminológico sobre esa cuestión de la separación. Y hay un tercer elemento que creo que vale la pena subrayar, y es que este muro, valla o barrera lo que ha hecho ha sido finalmente fijar una línea en gran medida incontestable, física, para la línea estratégica que les subrayaba que había seguido Israel desde 1948 hasta 2006-2009. Es sin duda la frontera más firme, más claramente establecida, con independencia de que sea legal o no, que según los tribunales israelíes y por supuesto la legalidad internacional no lo es, me refiero exclusivamente al aspecto del elemento físico, es la barrera, la frontera más contestable de todas las que dispone Israel, a tal punto que hay que preguntarse muchas veces si digamos, la estrategia israelí se ha reparado en el invento que se ha hecho, que es sin duda separarse de los palestinos, pero al mismo tiempo quedar encerrados en Israel. Es decir, que da la impresión de que hay un raro círculo que se cierra en todo este planteamiento. Todo un planteamiento, con esto abordo la segunda gran cuestión para pasar al debate, todo un planteamiento que, como les decía, arranca en 1948, llega a 2006-2009. ¿Por qué llega hasta estas fechas de 2006-2009? Pues llega porque, como les decía, Israel ha tenido durante todos esos años una supremacía militar convencional incontestable. Pero a partir de 2006, en el ataque a Líbano, en respuesta a unos ataques de Hezbollah en
las granjas de Sheba y mientras Israel llevaba a cabo una serie de ataques a los territorios ocupados, el ejército israelí se propone en esa incursión de 2006 en el territorio libanés un objetivo militar que no alcanza. Los estrategas israelíes y el gobierno israelí dice que esa incursión en Líbano de 2006 tenía como objetivo erradicar a Hezbollah. En el momento en que ese objetivo no fue cumplido, era un objetivo, por otro lado, imposible de cumplir, se llega a la situación que caracteriza el momento en el que vivimos, que es que, sin duda, el ejército israelí, el ejército convencional, no fue derrotado, sigue siendo el más poderoso de la región, pero tampoco alcanzó la victoria, tampoco alcanzó el objetivo que se proponía. Para un actor no estatal como era Hezbollah, esta misma situación no era una derrota, sino que por el contrario permitía seguir alimentando la retórica de la victoria que empezó a conjugar en el año 2000. Así que para un actor gubernamental no ser derrotado pero tampoco alcanzar la victoria es un grave contratiempo. Para un actor no estatal como Hezbollah, esta misma situación puede ser presentada como una victoria para sus posiciones. Y esta situación que se observa en 2006, que se observa en la incursión israelí del territorio libanés en 2006, se reproducirá en el territorio de Gaza a finales del 2008 y principios de 2009. Un ataque en el que murieron alrededor de 500 personas, la mayoría civiles, donde Israel se propuso, igual que en Líbano en 2006, un objetivo militar extraordinariamente difícil de cumplir, por no decir prácticamente imposible. Se propuso erradicar, se propuso contener, se propuso limitar la capacidad de acción de Hamas, y lo cierto es que al cabo de un mes, algo más de un mes de bombardeo intensivo de la Franja de Gaza, de ataques masivos contra la Franja de Gaza, todavía hoy Hamas, para desgracia de toda la región, sigue siendo capaz de contestar y seguir enviando misiles artesanales hacia la otra zona. Por tanto, vemos que se reproduce la misma situación dramática que se produjo en 2006, que es el actor estatal no es derrotado, porque nadie que vea la situación en la que queda Gaza después de esa incursión israelí puede hablar de derrota, pero no consigue el objetivo militar que buscaba. Y esta misma situación, vista desde el actor no estatal, en este caso es Hamas, puede ser presentada como una victoria. Todo este planteamiento lo que nos lleva es al punto de partida, le señalaba que era por qué empezábamos hablando de la conferencia en Nueva York sobre el Tratado de No Proliferación. La razón por la que empezábamos hablando de esa conferencia es porque la situación que se genera en la región a partir de esa no victoria, no derrota de Israel de 2006 y esa no victoria, no derrota de Israel en 2009 hace que el elemento fundamental de la estrategia israelí, que es el arma nuclear como garantía existencial, un arma nuclear que ni reconoce abiertamente poseer ni desmiente abiertamente poseer, salvo en el caso del gobierno de Olmert, que en Alemania sí confesó disponer del arma nuclear, pero en cualquier caso la doctrina israelí sigue siendo ni afirmar ni desmentir que se tiene. Pues bien, esta situación de 2006 y de 2009 lo que ha hecho ha sido deteriorar de manera tan grave la disuasión convencional que la necesidad de poner en juego la última garantía existencial se está presentando de manera más abierta cada vez. Todo esto sumado al otro elemento de la región que es decisivo, que es el deseo iraní de mantener un programa nuclear. Un programa nuclear que hasta esta semana Irán sostenía era un
programa nuclear para usos civiles. Decía estar dentro del Tratado de No Proliferación, un tratado que permite, cuya revisión está teniendo lugar en Nueva York en estos momentos y durante todo este mes, un tratado que permite a cualquier país mantener un programa de investigación para acceder a la energía nuclear siempre para usos civiles que irán garantizados por un sistema de control internacional a través de las agencias especializadas de Naciones Unidas, a través de las inspecciones que llevan a cabo estas agencias. La gran diferencia de esta semana con la anterior es que Irán ha puesto en cuestión ese sistema del Tratado de No Proliferación, ha puesto en cuestión y ha rechazado esas inspecciones. Por tanto, la coartada que había mantenido el régimen iraní hasta este momento respecto de su programa nuclear es una coartada a la que ha renunciado. Ahora mismo está en una situación en la que Irán es firmante del Tratado de No Proliferación, pero Irán no acepta las obligaciones abiertamente, rechaza abiertamente cumplir las obligaciones del Tratado de No Proliferación. Eso, como podéis imaginar, retroalimenta la cuestión de la garantía existencial que Israel demanda y que Israel trata de responder a través de este programa nuclear que ni se afirma ni se desmiente que se quiere. Unido a todo eso está sin duda la retórica del gobierno iraní, que es una retórica muy hostil al Estado de Israel, es una retórica negacionista del Holocausto, es una retórica que defiende la desaparición del Estado de Israel y que se acompaña por un programa nuclear que queda en este momento fuera de las obligaciones del Tratado de No Proliferación. Con todo esta terrible amalgama de circunstancias, hay que plantearse cuál es el futuro. El futuro, como podéis imaginar, es muy incierto y un poco nuestro papel y nuestra labor en estos momentos es recordar lo que hemos recordado desde el principio. Sean cuales sean las opciones políticas que tomen los diversos actores, hay algo que siempre debe ser respetado, que es la vida de los civiles. Hay algo que siempre debe ser respetado, que es el derecho de los refugiados. Y con estos dos principios es con lo que desde la UNRWA tratamos de aproximarnos a ese conflicto, sin entrar, como digo, en las opciones políticas ni de Israel, ni de los actores palestinos, ni de los actores regionales. Sencillamente, en cada ocasión, y son muchas, lamentablemente, las ocasiones que se producen, cada ocasión que hay un conflicto, lo único en lo que insistimos es en el respeto a los civiles, de acuerdo con las convenciones de Ginebra, y civiles, por descontado, palestinos, pero también israelíes. Y el segundo elemento es insistir en los derechos de los refugiados, derechos recogidos en la Carta de Naciones Unidas, derechos que abarcan, por descontado, el respeto a sus derechos humanos básicos, lo que incluyen también el derecho al retorno o la compensación por no poder retornar y tantos otros. Esto es un poco el planteamiento que deseábamos haceros esta mañana y por supuesto si queréis alguna cuestión, queréis plantear alguna cuestión, con mucho gusto intentaremos responderos. Muchas gracias por lo abierto. Gracias también por la claridad, ¿no? Ha sido así como 4 ideas, pero que nos deja un poco, como decías, ¿no? Un futuro incierto, pero también un futuro un poco, digamos, amenazante, ¿no? Porque lo último, si las perspectivas así, por inciertas que sean, es que la última baza se puede jugar, ¿no? Es como todavía más, o sea, digamos que la amenaza está ahí todavía. Si ya era bastante grave todo el conflicto, ya era bastante grave la situación y ya era bastante terrible también la falta de respuesta de la comunidad internacional, de respuesta efectiva y desde luego de la Unión Europea, ahora ya con el último panorama que nos has pintado. Sí, ahora lo que se plantea en términos de estrategia política a los actores de la región es qué es prioritario, la resolución del conflicto entre palestinos e israelíes o por el contrario la detención del programa iraní.
esta es la gran alternativa a la que se enfrentan los actores, a los que se enfrenta la comunidad internacional. Hasta este momento, solo por describiros lo que era la situación, había una especie de axioma respecto del conflicto de Oriente Próximo, que era: no habrá solución al resto de contenciosos mientras no hubiera solución al problema entre palestinos e israelíes. En este momento, digamos, la pugna entre los diversos actores es hacer olvidar ese axioma para introducir un nuevo axioma, que es: nada será posible, ningún avance en la paz será posible si previamente no se detiene el programa nuclear iraní. Frente a esas opciones, como digo, la UNRWA no se pronuncia, lo único que hace es insistir en que con detención o sin detención del programa iraní, con o sin avances políticos en la solución del problema del conflicto entre palestinos e israelíes, los derechos de los refugiados tienen que ser respetados, y desde luego si se llega a un nuevo brote de violencia, ojalá no se produzca, los civiles tienen los derechos que reconoce la legalidad internacional, y que nada, absolutamente nada, ni en nombre de nada, deben ser conculcados. Y cuando hay un conflicto, la ONU, ¿cómo hace este papel? El papel que tenéis para que esos derechos se respeten. Cuando salta un conflicto, ¿cómo lo hacéis realmente para que, por ejemplo, el último, que Israel no masacrase a la peña de esa manera? Mire, es una pregunta que tiene interés en el sentido de que pone sobre la mesa qué es lo que puede y qué es lo que no puede Naciones Unidas. Y dentro de Naciones Unidas sus diversas agencias. La UNRWA solo se dedica a asistir a los refugiados palestinos, por tanto no hay posibilidad de que si hay un brote de violencia la UNRWA pueda intervenir en un sentido o en otro. Es más, cuando ha habido brotes de violencia, algunas partes han intentado implicar a la UNRWA en una dirección o en otra. Ha sido en este sentido muy dramático y para la UNRWA muy incómodo y motivo de protesta el hecho de que el gobierno israelí haya atacado una instalación de la UNRWA sobre la base de que la UNRWA había perdido la neutralidad por dar cobijo a francotiradores. Hay que decir que eso es rigurosamente falso y que lo que ha ocurrido es que se han atacado instalaciones de la UNRWA, y por tanto hay que protestar por esa decisión. Otra cuestión, ya saliendo de la UNRWA, es Naciones Unidas. Naciones Unidas siempre se ha dicho que tiene como principal talón de Aquiles el hecho de que no tiene capacidad para imponer soluciones. Y de algún modo se nos ha educado a todos en la idea de la extraordinaria debilidad de Naciones Unidas, porque a diferencia del derecho interno, del derecho de un país, no tiene una policía que se encarga, o un sistema judicial que se encarga de imponer lo que la ley exige. Esa es una mirada, pero yo creo que hay otra mirada que es la que conviene subrayar. Lo que Naciones Unidas y la legalidad vinculada a Naciones Unidas permite es que si hay voluntad política de resolver los asuntos, las vías están establecidas. Nada se puede conseguir sin voluntad política. Es algo que puede parecer un triste consuelo, pero es preferible que el sistema internacional disponga de ese camino, de esa vía a la que efectivamente, voluntariamente, los Estados pueden acceder para evitar que un contencioso acabe en un conflicto, pero al mismo tiempo es lo que es una vía pactada previamente para quien quiera no convierta un contencioso en un conflicto. Esto es, podríamos pensar, una extraordinaria debilidad del sistema internacional, pero también podríamos pensar que es una extraordinaria fortaleza, en la medida en que si hay estados que no desean disponer y seguir la vía establecida previamente para que un contencioso no se convierta en un conflicto, pues ya sabemos qué tipo de estado es, ya sabemos a qué intereses responde, ya sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Todo eso, si fuera en el ámbito del derecho interno, pues sería dramático. Imagínense que nos diéramos cuenta de que alguien no quiere cumplir la ley, con lo cual ya sabemos qué tipo de ciudadano es, ¿no? Es un consuelo muy triste. Pero en el ámbito de la realidad internacional, donde lo que cuenta es sencillamente la fuerza,
fuerza pura y desnuda, saber qué tipo de Estado, qué tipo de actor internacional se es, tiene su importancia. Tiene su importancia para la decisión de los demás, tiene su importancia, pues como hemos podido ver estos días en la conferencia de Nueva York sobre la renovación del Tratado de No Proliferación, pues un Estado que hasta ahora invocaba el Tratado de No Proliferación, en cuanto, digamos, la política norteamericana ha ido tomando pasos que conducían al desarme nuclear, pues ha tenido que decir, y al final lo que no queremos, lo que dijo el discurso de Madrid, ya lo que no queremos es el Tratado de No Proliferación, no queremos abrirnos a sus razones. Entonces, bueno, estando como estamos en la universidad, yo les insistiría que no nos dejemos llevar por la amargura de la debilidad del derecho internacional en el que tantas veces nos educan, y sí por su fortaleza, en el sentido de que es un mecanismo que está a disposición, obviamente, del actor internacional que quiera utilizarlo para evitar que los contenciosos se conviertan en conflictos. Y ese mecanismo podemos ver que ha fracasado, no porque el mecanismo sea malo, sino porque no ha habido voluntad de utilizarlo, pero podemos ver también las muchas veces que ese mecanismo ha evitado que los contenciosos se conviertan en conflicto. También valdría la pena hacer ese recuento. Yo tenía también una pregunta, y es que, bueno, usted ha dicho que la UNRWA efectivamente se ocupa de gestionar, ¿no?, la problemática de los refugiados, pero supongo también que al hilo de las otras exposiciones que hemos visto aquí, bueno, por conocimiento general, será muy difícil, ¿no?, acceder a la condición de refugiado en esos territorios, más cuando, por ejemplo, se les retira el pasaporte o se les chantajea con retirarles el pasaporte. Si, por ejemplo, quieren cruzar el muro cuando deciden entrar, ¿no?, o atravesar estas puertas, ¿no?, que les hacen indirectamente renunciar a su pasaporte, bueno, ya me imagino, ¿no?, que con esta política de externalización de fronteras, que cada vez estamos poniendo más trabas a conseguir un derecho básico como es el asilo, en este caso también me gustaría saber, y esta es la pregunta, ¿qué hacéis con los desplazados internos? Que supongo que será otra de las realidades, ¿no?, que directamente se ocupará la UNRWA por la dificultad de llegar al asilo y porque es que esto está ocurriendo dentro de las fronteras de un mismo país. Sí, digamos, la UNRWA lo que hace es gestionar los campos. Entonces gestiona los campos tanto en Gaza como en Cisjordania como en los países limítrofes. Luego la manera de acceder a los campos, pues, muchas veces no depende de la UNRWA. La UNRWA no dictamina quién es refugiado o quién no es refugiado. Simplemente lo que hace es prestar atención a los lugares, digamos, gestionar a través de los lugares donde están los refugiados. Pero sí es verdad que se está creando progresivamente una zona muy equívoca, pero no ahora, sino desde el origen del conflicto. Es decir, los palestinos refugiados lo han sido en dos oleadas, una que los expulsa completamente de las fronteras de lo que luego será Israel, aunque quedan una minoría de origen palestino, que el Estado de Israel reconoce ciertos derechos, no la totalidad de los derechos y las obligaciones para los israelíes de origen judío, son distintas. Esto lleva a estos palestinos a ser refugiados en su propio territorio, lo que era, digamos, un territorio contiguo. Pero es que en el año 67 vuelve a ocurrir lo mismo y arroja no solamente estas poblaciones a su territorio, sino también fuera. Entonces, es una situación muy ambigua, que se corresponde con otra situación exactamente igual de ambigua, que es la situación de los colonos. Los colonos, es difícil saber si son ocupantes en sentido estricto. Si fuera un ejército ocupante, pues digamos que asuma la responsabilidad de ocupar un territorio con una fuerza ocupante, tiene que ser consciente de que automáticamente genera, según la legalidad internacional, un derecho a la resistencia en el otro lado. Pero es que estos ocupantes son padres de familia que pasean con sus hijos, y la protección de las poblaciones civiles opera también para
estos casos, con lo cual un colono que va armado con un hijo de la mano es un ocupante que genera un derecho a la resistencia, o qué naturaleza jurídica tiene eso. Bueno, pues lo grave que podemos subrayar es que esa ambigüedad se ha instalado desde el principio de este conflicto, y solo podemos expresar, digamos, convicciones personales. Yo les tengo que decir, la mía personal, convicción personal, es que en ninguna circunstancia la vida de un civil, aunque vaya de la mano de alguien cuyo estatus jurídico sea dudoso, un colono que pasea con su hijo, para mí la vida de esas personas es una vida que debe ser respetada, por más que se juega la ambigüedad desde cualquier ámbito, y por supuesto la vida de un niño. Yo quería comentar dos cosas. Una, en la secuencia un poco de la intervención, mi impresión es que en relación al conflicto, pues siempre va peor. Desde el inicio es un constante empeoramiento de la situación y se aleja un poco las posibles vías de solución. En cambio, oyéndole, parecía, dice, bueno, el muro lo que ha hecho es sentar una frontera que estaba de alguna manera indeterminada y siempre estaba abierta a posibles pretensiones, y parecía como si luego al final dice, bueno, la situación ahora se ha estabilizado en esta idea, parece que se ha renunciado también a la guerra esta que se hacía, porque también se ha quedado. Entonces diríamos, ahora estamos en una nueva situación, que es lo que se presenta siempre un poco con el Estado de Israel, de estado de la cuestión, de fuerza de los hechos brutos, y esto es el escenario que tenemos ahora. Entonces, quería saber esto, si hay un cierto optimismo aquí, o es decir, si es una situación, aquí hay algo, si esto que he visto yo es así, si hay algo bueno en esta situación. Bueno, vaya de entrada que no hay nada bueno en una situación de violencia y discriminación. Es decir, si esa ha sido la impresión, no pretendía transmitir ni mucho menos esa impresión. Cuando hablaba del muro como la frontera más estable, lo hacía intentando subrayar una paradoja que creo que no he conseguido, que es que por un lado, efectivamente, hay una frontera, por otro lado, lo que Israel ha hecho ha sido decir, no tengo contacto con nada excepto por el mar. Lo que ha hecho ha sido encerrarse. Era la paradoja. Para conseguir exactamente una frontera, lo que tengo que descubrir es algo muy antiguo, que es me encierro y me encierro con todas sus consecuencias, ¿no? Que no era subrayar un elemento de esperanza, sino decir, bueno, estamos llegando a una metáfora, al muro, la valla o la barrera, como una metáfora final de lo que está pasando. Es decir, qué posibilidades hay de paz, qué posibilidades hay de entendimiento, de normalización, con una, en fin, un instrumento de esta dimensión. Es decir, bueno, pues, sencillamente depende del lado que se mire, uno queda encerrado, mirado de ambos lados, uno queda siempre encerrado. Pues un gran descubrimiento, tendremos que decir, ¿no? Descubrimiento excepcional que rompe todo. Por lo tanto, no era un llamamiento a una visión de esperanza, era vaya paradoja, ¿no? Volver a descubrir un sitio del que no se puede entrar ni salir, ¿no? Pues menudo invento. Y luego, respecto de la evolución del conflicto, hay dos maneras de ver esa evolución. Digamos, en esa evolución hay dos planos que están constantemente en acción. Uno es el plano territorial, que es al que yo me he referido exclusivamente, y que se puede ver cómo avanza, cómo retrocede, cómo se consiguen objetivos por parte de unos o de otros. Pero hay un plano en el que no se discute, que no se mira prácticamente el conflicto de Oriente Próximo, que es un plano que tarde o temprano tendrá que aflorar, que es el plano de la ciudadanía. Un plano que podemos resumir diciendo, al final, ¿qué se quiere? ¿Una única ley en un territorio? ¿O se quiere que haya leyes distintas en un territorio?
Porque si quiere que haya leyes distintas en un territorio, una vez más hemos hecho un invento excepcional, que es un invento casi medieval. Es decir, si tenemos una ley para unos, otra ley para otros, otra ley para otros, pues digamos la modernidad política, lo que tenía de interesante la modernidad política a partir del siglo XVIII, pues ha quedado en el camino. Entonces ese plano nunca aflora en todo este dramatismo del conflicto territorial, pero ese plano también está en juego. Ese plano está en juego y emerge circunstancialmente, por ejemplo, casi siempre en las vísperas de alguna elección en Israel, hay algún partido que plantea retirar la nacionalidad a los israelíes de origen palestino. Ahí está aflorando, que medianamente es callado, y siempre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Israel dice no tiene sentido estos planteamientos, pero emerge. Y ese elemento subterráneo, el elemento, digamos, de la ilustración, el elemento de la modernidad política, si en algún sitio hay que poner una cierta esperanza es en ese, en que en algún momento alguien diga lo que estamos discutiendo en términos territoriales tiene una discusión de otra naturaleza. Entiendo que la primera, digamos, la preferencia debe ser por la población civil, por los derechos de la población civil, el sufrimiento de la población civil. Pero como no lo veo que esto se pueda desligar de la cuestión política, entonces pienso que también habría que tener claro, no lo tengo, cuál es, por ejemplo, Europa, qué política tendría que tener en relación a este conflicto. Es decir, ¿cuál tendría que ser la propuesta de Europa en relación al conflicto? O la respuesta del gobierno español, ¿qué es lo que tendría que proponer? ¿O cuáles tendrían que ser las acciones concretas realizadas en relación a este conflicto? Entonces, por ejemplo, tendríamos que dejar de pensar en un Estado palestino, pensar solo en un Estado judío palestino, aunque sea porque al final, aunque la idea sea simplemente una tendencia, una idea regulativa, pero a algo habría que tender, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la política europea tendría que ser defender lo que es la legalidad internacional en estos momentos. La resolución 181 establece la existencia de un Estado judío, que efectivamente tuvo lugar, pero establecía también la existencia de un Estado palestino que nunca ha tenido lugar. Por tanto, con independencia además, con independencia de las dudas que pueda haber sobre la viabilidad, entiendo yo, europea y española, como parte de la europea, debe defender, es que se cumpla la legalidad internacional. Insisto que hay dudas sobre la viabilidad de esa legalidad internacional por el muro, por las ocupaciones, por las, digamos, intrincadas negociaciones de las partes. Pero eso, digamos, eso es una cuestión, por entendernos, derivada. La cuestión nuclear sigue siendo, todo el mundo está en la idea de que lo que estableció la resolución 181 debe ser cumplido en su integridad, sí o no. Esa es la pregunta esencial. Luego, como digo, vendrá si con el sistema de piel de leopardo, de las ocupaciones, asentamientos, ambigüedades, refugiados, cómo se aplica. Pero la respuesta debe darse a esa pregunta esencial. Y respecto de la población civil, hay que señalar siempre lo mismo, y es una prédica en el desierto. No crean que hemos perdido la razón y que estamos... Pero es una prédica en el desierto que hay que hacer a sabiendas de que es en el desierto. Que está ahí un conflicto es algo que compete básicamente a la política. Pero la manera en que ese conflicto se desarrolla, es decir, bombardeando ciudades o combatiendo entre ejércitos o entre fuerzas armadas, es algo que depende, digamos, después de cómo lo desarrolla cada parte. Es ahí donde entramos a decir, bueno, respétense las convenciones de Ginebra, respétense los derechos de los refugiados. Si esto no vayan a creer que es una ingenuidad angelical la de creer, no, es que es preciso recordarlo. Una cosa es que el derecho no sea respetado y otra que renunciemos al derecho. Y al derecho no debemos renunciar.
habrá fuerzas mucho mayores que las nuestras que digamos, pisoteen el derecho, pero eso no nos debe llevar a olvidarlo. Y nuestro papel, en tanto que nos ocupamos de una cuestión humanitaria, es recordarlo. E insisto, no piensen que es una actitud angelical, ni ingenua, ni soñadora, como se dice tantas veces. Bueno, ¿cómo se han desarrollado? Que es algo con mucha frecuencia cuando se recuerda la obligación, los ejércitos, la obligaciones que tienen con respecto a los civiles, siempre sobre salir la voz que dice, bueno, ¿cómo se creen ustedes que se desarrollan las guerras? Bueno, ¿cómo se creen ustedes que se ha avanzado en el respeto? ¿Cómo se creen ustedes que se ha conseguido, en fin, lo poco, lo muy triste y muy elemental que hemos conseguido? No confundiendo la falta de respeto al derecho con el olvido del derecho. Nuestro papel está sencillamente en que el derecho no se olvida, no nos corresponde, no tenemos instrumentos para hacer que se respete. ¿Pero usted cree que Israel alguna vez va a dejar, o sea, la colonización persistente del territorio y lo que está ocurriendo a la población palestina, si no hay sanciones que se impongan a un Estado como el de Israel, porque hay intereses, hay un poder ahí, y nadie ha sabido pararles de ninguna manera, si no hay un derecho internacional que se pueda imponer de alguna manera, porque hay muchas resoluciones y no cumplen ninguna, y no hay ningún organismo internacional que sea capaz de sancionarles de alguna manera para ver si llegamos a algún sitio, y hacen caso a todo lo que ya se ha dicho tantas veces. Bueno, lo que usted subraya es un hecho. Israel, la única resolución que cumple es la resolución de la partición. A partir de ahí no se cumple ninguna resolución más. Es un hecho contrastado, y es un hecho que la comunidad internacional no tiene elementos para imponer lo contrario. Pero eso no impide una reflexión al margen del trabajo humanitario, al margen de la ONU. Cuanto más avanza Israel en la colonización de territorios que no le pertenecen, más se le plantea a Israel lo que los propios dirigentes que lanzaron la guerra del 67 se planteaban, y es, al final, ¿qué van a hacer con los palestinos? ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a inventar el gueto de nuevo? ¿Pretenden desplazarlos? Pues su intención es desplazarlos a otros países árabes, porque supuestamente igual no deberían estar en ese territorio. Pues, y los que queden pues quedarán, digamos, como están ahora, encercados. Digamos que ahí lo importante es que asuman Israel qué pretende hacer. Israel se ve a sí mismo como un Estado que crea el gueto de los palestinos, como un Estado que deporta poblaciones, si eso es lo que desea, porque también sean conscientes de una cosa: ese objetivo es imposible. No hay ningún caso en la historia, ninguno, no se ha conseguido jamás mantener a una población aislada en un gueto. No se ha conseguido jamás desplazar a una población para siempre fuera de su territorio. Lo único que se ha conseguido es revelar las propias intenciones, como lo han intentado. Si eso es lo que Israel desea, pues la comunidad internacional de momento no tiene instrumentos. Si lo confiesa abiertamente, a lo mejor la comunidad internacional empieza a disponer de más instrumentos, y la propia realidad, que es lo más importante, a lo mejor hace recapacitar al propio gobierno israelí, y hace recapacitar a muchos ciudadanos israelíes que ya están recapacitando sobre esa cuestión. Como digo, el propio primer ministro que dirigió las operaciones del año 67, que dijo: muy bien, hemos ganado, ¿y qué vamos a hacer con todos estos palestinos? La respuesta que hasta ahora han dado es la que hemos visto, el muro, y han pasado del año 67 algunos años, y no se puede decir que el objetivo de reinventar el gueto o el objetivo de expulsar a las poblaciones sea un objetivo logrado. Claro, quizá ahí también lo que ocurre es que, o sea, un poco abundando en lo que ella decía, ¿no? Ya no es solo que la comunidad internacional no cuente con los instrumentos para hacer respetar las decisiones ¿no? Las resoluciones y las decisiones que se toman, y ni siquiera para hacer respetar la legalidad vigente, ¿no? Sino que incluso la comunidad internacional en ocasiones apoya de una manera bastante abierta, ¿no?
estoy pensando en Estados Unidos durante mucho tiempo apoyando al Estado de Israel, ¿no? O la Comunidad Europea no denunciando abiertamente o no tomando, ¿no?, un partido más claro en la denuncia de eso, ¿no? Entonces ese también sí, pero... es otro problema, ¿no? Porque ya no solo que no tengamos los instrumentos, sino que encima ni siquiera lo intentamos. Hay como una renuncia al derecho al final, ¿no? En parte. Sí, por eso nosotros no somos actores políticos, somos actores humanitarios, porque si se va a producir la renuncia al derecho, lo que debemos decir es no se debe renunciar al derecho ni se debe olvidar el derecho. Ya les decía que no es ni una ingenuidad, ni es un trabajo que ofrezca mucho más que frustración tras frustración, pero es algo que debe ser dicho, es algo que debe hacerse. Y yo les devolvería la pregunta de otra manera. Si ustedes estuvieran en una situación semejante a la de Israel, ¿se considerarían más seguros porque toda su vida dependa de la voluntad de un país, en este caso el poderoso Estados Unidos, pero la voluntad de un país que no es que fue esa desde el año 48, empezó a ser esa desde el año 67, no antes? ¿Se sentirían muy seguros si su existencia como Estado dependiera de la voluntad de un gobierno extranjero al final? Eso es un avance en la propia seguridad, eso es un avance en la propia normalización, es esa la utopía que buscaban los formadores. Pues que sin todo el dinero que les manda a Estados Unidos, que son billones, es una cantidad de dinero extraordinario anual, no podría tampoco existir el Estado. Pero yo por eso les digo, es decir, tenemos un lado que es el lado evidente, el lado de que Israel con ese apoyo pues, ha tomado unas decisiones que son muy contestables, que son condenables por parte desde la perspectiva del derecho internacional. Pero miremos el otro lado. Todo lo que Israel hace depende de la voluntad de otro gobierno. Insisto, en algún momento los propios israelíes tendrán que plantearse esta cuestión. En algún momento tendrán que pensar si esto era el sueño que se perseguía al construir el Estado de Israel. Y ya digo, no es que sea indefinida esta situación. Israel, que durante mucho tiempo no ha necesitado apelar a la garantía existencial que representa el arsenal nuclear, en estos momentos es consciente de que esa garantía existencial sale tímidamente o subrepticiamente cada vez con más frecuencia. Es decir, ¿se ha avanzado en la seguridad de Israel? ¿Es hoy Israel más seguro cuando tiene que evocar más o menos veladamente o más o menos abiertamente su última garantía existencial? Hablo, que no piensen que hablo desde la ingenuidad, hablo desde quien está comprometido con un trabajo humanitario, con quien ni puede ni debe ir más allá de lo que les estoy diciendo. Pero no tiene mucho sentido que sigamos flagelándonos sobre la fragilidad del derecho internacional y no veamos lo que son sus virtudes. Y las virtudes son esas, son que tarde o temprano un Estado que ha ocupado un territorio que no le corresponde tendrá que preguntarse cuál es su naturaleza, qué quiere. Yo creo que antes se preguntará que le cuesta tanto dinero mantener la ocupación que tendrá que salir de la cantidad de dinero que le cuesta mantenerla. ¿Bueno? Y eso es uno de los planteamientos que Sharon, antes de entrar en coma, propuso a su propio gobierno. Dijo, es que no podemos mantener esta ocupación, es increíble la cantidad de dinero que se les está yendo. Pero aún así, y hablando ahora otra vez desde el trabajo de compromiso con la legalidad internacional, nuestro deber es hacer las preguntas correctas, o sea, que no se olviden las preguntas correctas. Muy bien, Israel puede tomar, yo no lo sé, se la tomará la decisión de hacer en Cisjordania lo que hizo en Gaza. Pero la pregunta correcta sigue siendo la que es. ¿Aceptan todos los actores regionales lo que la resolución 181 que dio lugar al nacimiento de Israel establece o no? Con independencia de que sea por razones económicas, por razones de otra naturaleza. ¿Se acepta eso o no? Y como eso, tantas otras preguntas que son decisivas. Y ya les digo, si no las hacemos nosotros,
no se van a hacer, y el riesgo que se corre no es que se vulnere el derecho, sino que se olvide el derecho. Sí, que nada, que decía que había dicho usted que Israel estaba atacando un territorio que no le corresponde. No le corresponde según lo que dice el tratado, pero, o sea, es que todo se reduce a opiniones. Según Israel, ese territorio sí que le corresponde, y mientras Israel piense eso, no se puede imponer la paz por tratados o por... Mire, Israel, de momento, yendo a los datos objetivos, Israel no ha anexionado Cisjordania y Gaza, cosa que sí hizo con el territorio del Golán. Y en cualquier caso, la legalidad internacional lo que establece es que no se pueden anexionar territorios por la fuerza, eso queda prohibido. Israel efectivamente puede sostener una opinión contraria, pero llevando al extremo esa opinión contraria, lo que ha llevado ha sido a la reinvención del muro, valla o barrera. Es decir, a que Israel ha conseguido aislarse de los terroristas, como ellos dicen, al coste de cerrarse. Bueno, pero si uno por sus opiniones lo que desea es tener un muro a todos los efectos, pues bueno, es una opción. ¿Pero encerrarse de qué? O sea, ¿qué interés tiene Israel en los territorios palestinos? Bueno, esa es una pregunta que se tiene que hacer Israel. Lo que es cierto es que de momento, desde el año 67, no los ha evacuado. De momento, desde el año 67, los sigue ocupando. ¿Cuáles son sus intereses? Es algo que desde el trabajo humanitario no nos corresponde responder. Si hay alguna respuesta, la tendrá que dar Israel. ¿Por qué sigue ocupando unos territorios que no le pertenecen y que además no ha llegado al extremo de anexionarlos legalmente? Por la vía de hecho, crea asentamientos, crea la colonización, con lo cual alimenta un discurso, todo hay que decirlo, de escritores palestinos, que lo que dicen es, al final, Israel es como una colonia, es algo vinculado al problema colonial, pero al final están retroalimentando ese mismo discurso, es decir, es tan colonia como podía ser, o a efectos de estos análisis, como podía ser la Argelia francesa. Porque, bueno, alguien que llega aquí y se queda con esto, ¿no? Cuando Israel propone y hace colonias en los territorios ocupados, pues lo que está dando es validez a ese tipo de discurso. Y por tanto, lejos de avanzar en su seguridad, lo que está es subrayando indirectamente a los efectos de estos análisis su carácter circunstancial, como fue circunstancial la presencia francesa en Argelia. Eso es lo que está retroalimentando, insisto, en quienes hacen esos análisis. Lo que ocurre es que ahí, no sé si había alguna palabra, pero ahí es, o sea, al final la paradoja es que la obsesión por la seguridad que tiene el Estado de Israel, porque es como lo que se presenta siempre como lo que legitima, ¿no? Todas las acciones que va haciendo, le va llevando a crear cada vez un estado más inseguro y una situación de mayor inseguridad en toda la zona, ¿no? Es que esto no es una cosa que afecte solamente a Israel, es un principio, es casi una norma, una ley de la realidad internacional. La seguridad absoluta para uno se convierte en inseguridad absoluta para los demás. De la medida que hay inseguridad absoluta para los demás, no hay posibilidad de seguridad absoluta para uno. Entonces, bueno, ahí se ha estado, el escritor palestino Edward Said decía, al final esta búsqueda de la seguridad es como la búsqueda del unicornio. Nunca se va a conseguir encontrar el unicornio y nunca se va a encontrar la seguridad por esa vía. Es una seguridad que trata de afianzarse en la supremacía, en la aplastante e incontestable supremacía. Bueno, eso, como digo, es una garantía de la propia seguridad que genera la inseguridad de todos los demás. Pero hay otra aproximación, que es conseguir la seguridad a través del acuerdo, a través del pacto, a través de la no agresión pactada, negociada. Bueno, como siempre les decía, son decisiones que tienen que tomar los actores políticos. Había una última pregunta y ya. ¿Y otra? No, insistiendo en esto de la estrategia, que todos vemos tan claro que
realmente la estrategia del Estado de Israel de responder al terror con más terror pues nunca va a arreglar la situación. El Estado de Israel renuncia al uso del derecho. Entonces, estaba pensando algo quizá retorcido y maquiavélico, pero entonces, si todos vemos que esa estrategia del terror no va a dar resultados históricamente, y todo el mundo lo vemos, realmente los servicios, la inteligencia israelí también lo sabe. Entonces, ¿cuál es la estrategia realmente? ¿Cómo pretende el Estado israelí arreglar el problema? Estaba pensando yo, exterminando quizá al pueblo palestino, porque simplemente viendo las cifras demográficas nunca va a ganar Israel la batalla. Sí, yo insisto que yo creo que es de justicia decir que nunca ha planteado Israel el exterminio de nadie, No sé. por fortuna, pero creo que conviene que se sepa, o sea, que lo digamos claramente, que eso no se ha planteado. Ha habido partidos extremistas que han planteado la deportación absoluta de todos los palestinos. Por fortuna y por no, la verdad, nunca ningún grupo de Israel ha planteado eso, y conviene decirlo abiertamente. Una vez más, se trata de una opción que tendrán que tomar los actores políticos, y en este caso, tal y como se lo plantea, lo tiene que tomar Israel. Todo depende del tipo de amenaza que quiera. Si la amenaza es una amenaza como la que representaba Hamas o como la que representan otros grupos, el tipo de respuesta que debe dar es uno. Por el contrario, si lo que trata es de anular por completo esa amenaza, el riesgo que se está viendo, que es lo que estamos asistiendo, y esto es una descripción de la realidad, es una vez más la garantía existencial. Es que tratando de combatir la amenaza, tratando de combatir de determinada manera la amenaza que representaba Hezbollah o Hamas en Gaza en el año 2008-2009, lo que se ha conseguido ha sido deteriorar la capacidad de disuasión convencional. Para entendernos, es como si el miedo al ejército israelí en estos momentos, no ya entre los países limítrofes, sino entre las organizaciones como Hezbollah o Hamas, territorios ocupados en los países limítrofes, el miedo hubiera descendido. Y en la medida en que desciende ese miedo, digamos, la seguridad de Israel está más en peligro. Y eso hace que se abra la ventana nuclear. Eso es lo que está provocando. Entonces, lo que usted señala, lo que tú señalas, obviamente, lamento no poder dar una respuesta que corresponde a Israel, no a quienes estamos comprometidos con la tarea humanitaria, pero dependiendo de qué tipo de amenaza esté dispuesto, qué tipo de riesgo esté dispuesto a asumir, las consecuencias serán unas u otras. Y esto no es solo para Israel, esto ocurre en cualquier Estado. También España tiene que saber con qué tipo de riesgo está dispuesto a convivir. Si tratara de garantizar completamente un tipo de riesgo, realmente lo que desencadenaría sería amenazas de otra naturaleza, porque, como digo, la garantía de la seguridad total de uno lo que lleva es a la inseguridad total de los otros. Lo dicho en otros términos, la guerra limpia que se empezó a establecer en los años 90 generó el terrorismo más sucio que hemos conocido en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Son opciones que tienen que hacer los gobiernos. Bueno, pues muchas gracias una vez más por haber venido, por haber compartido con nosotros, por además haber mantenido, ¿no?, la perspectiva humanitaria a pesar de las sucesivas invitaciones a saltar la raya. Y nada, os emplazo a continuar con nosotros en las jornadas. La próxima sesión la tenemos el día 7 de mayo con Raquel Martí, que nos va a hablar en concreto de los derechos humanos liberados en Cisjordania. Y gracias a todos y todas por haber venido.